Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y tengo la misión de ayudar a todos los estudiantes del universo mundo a que superen dicho examen con éxito y de paso, si es posible, y me haría muy feliz, que disfrutasen con el proceso. Ya saben que el perfecto complemento a este podcast para sacar una notaza es mi libro de apuntes que se titula Historia de España para Selectividad, los apuntes que acompañan al podcast y que te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, empecemos con el episodio de hoy. Vamos a explicar un concepto que seguramente nunca te pregunten en el examen, pero que tienes que comprender a la perfección si quieres estudiar bien y no sufrir con el siglo XIX. Si te quieres estudiar bien el siglo XIX, entenderlo y aprobarlo y comprenderlo y no pasarlo mal, tienes que entender este concepto clave y nuclear. Yo creo que el 90% de los estudiantes han dejado de escuchar este podcast, este episodio, en el momento en que he dicho que esto no te lo van a preguntar en el examen. Pero que sepáis que aquellos que seguís aquí vais camino de la cima, vais camino del podium. Bueno, ¿qué es el antiguo régimen? ¿Qué es el antiguo régimen? Repito, para estudiar bien el siglo XIX tienes que comprender perfectamente qué es el antiguo régimen. Pues el antiguo régimen es un concepto que se inventan en la Revolución Francesa para señalar que viene algo nuevo, para señalar que se empieza una nueva época. Y para señalar que empieza una nueva época llaman a lo anterior antiguo régimen. Entonces, en la historiografía, en los libros de texto, decimos que el antiguo régimen es ese periodo que se da en Europa entre los siglos XVI, XVII y XVIII, o sea, desde el 1500 hasta el 1800. Ese es el periodo del antiguo régimen y tiene las siguientes características. Se da una monarquía absoluta, se da una economía agraria con raíz feudal y tenemos una sociedad estamental. Bien, vamos a ver. Stop. Alguien dirá, sí, eso ya lo sabía. ¿Y esto qué tiene que ver con Historia de España para Selectividad? ¿Qué tiene que ver con el siglo XIX? Todo. Porque el siglo XIX, de alguna manera, a lo largo del siglo XIX, lo que se hace es ir desmontando el antiguo régimen. El siglo XIX es la transición del antiguo régimen a un nuevo régimen. En España decimos régimen liberal, ¿vale? Sobre todo la primera mitad del siglo XIX. Entonces, para entender esos temas en los que se va desmontando el antiguo régimen, tienes que entender bien qué es el antiguo régimen. Porque vamos característica por característica. Hemos dicho que en el antiguo régimen tenemos una monarquía absoluta. ¿Qué había sucedido? En los siglos XVI y XVII, los reyes gobiernan aún con... ¿Cómo decirlo? Gobiernan aún con las cortes. En los siglos XVI y XVII, es decir, del 1500 al 1700, los reyes todavía necesitan cogobernar con las cortes. Y en las cortes se reunía la nobleza, el clero y la burguesía. ¿Vale? Repito, en los siglos XVI y XVII los reyes tienen que cogobernar con las cortes. Pero llegamos al siglo XVIII y los reyes ya han acumulado todo el poder. Todo el poder. En el siglo XVIII los reyes... Bueno, tenemos la excepción de Inglaterra y Países Bajos, pero el resto de Europa, ¿vale? Los reyes ya han acumulado todo el poder. Por eso en el siglo XVIII hablamos de monarquía absoluta y los reyes ya no convocan a las cortes. Siglo XVIII, monarquía absoluta. Los reyes ya no dependen y no convocan a las cortes o las convocan, pero no tienen ya poder político ni decisión. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de la Revolución Francesa, que tiene su eco en España en la Constitución de Cádiz, ¿vale? Lo que empieza ahí es un proceso en el que al rey se le resta poder y se le empieza a devolver poder a las cortes, ¿vale? Repito, a partir del siglo XIX, a partir de la Revolución Francesa y en España la Constitución de Cádiz, empieza un proceso en el que se empieza a desmantelar ese poder absoluto del rey. Y aquí en España
Pues tuvimos un rey que nos la lió un poco, que fue Fernando VII. O sea, ¿de dónde vienen todos los males? O buena parte de los males en nuestro país. Pues que Fernando VII, cuando termina la guerra de independencia y vuelve a España, se niega a renunciar a su poder. La sociedad ya había cambiado en Europa, después de la guerra napoleónica, ¿vale? Y ya hay una buena parte del pueblo, o una considerable parte del pueblo, que no acepta que haya un rey con todo el poder. Sobre todo estamos hablando de la burguesía. Son los burgueses los que dicen que no te quedas tú con todo el poder, Fernando, déjalo, abandona. Y aquí vino pues toda una serie de males porque Fernando VII se negaba a hacer las reformas necesarias para ir transicionando a ese régimen liberal, ¿vale? Entonces, claro, pues por eso decía que hay que entender muy bien este concepto, ¿vale? De qué es la monarquía absoluta y cómo en la primera mitad del siglo XIX español se intenta desmantelar ese régimen político y se intenta que el rey no tenga todo el poder y darle más poder y más protagonismo a las cortes. Cortes que serán elegidas por el pueblo, pero con un sufragio muy censitario. ¿Qué es sufragio? Sufragio es el número de personas que pueden votar. Entonces, en las cortes va a haber, se quiere que haya, pues, diputados elegidos por el pueblo, pero repito, con un sufragio muy censitario, que solo voten las clases altas. En otras palabras, que solo vote la burguesía, ¿vale? El 90% del pueblo queda fuera de poder votar en las cortes. Entonces, el segundo concepto es que en el antiguo régimen tenemos una economía agraria de raíz feudal, es decir, la economía dependía de la agricultura, el 90% de la población trabajaba en el campo, era una agricultura atrasada, muy atrasada, la tecnología era atrasada, todo dependía se dependía mucho del clima, era una agricultura de autoconsumo y en buena medida la tierra estaba en manos de los nobles y el clero, que no estaban interesados en comercializar, en sacarle productividad a la tierra, les daba igual, ellos ya vivían bien. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo largo del siglo XIX, pues las cosas cambian. En el resto de Europa, sobre todo, por desgracia no mucho en España, en el resto de Europa se da la revolución industrial. Bueno, la revolución industrial ya había empezado en el siglo anterior, pero se amplifica y se consolida en el siglo XIX. Pues en el resto de Europa tenemos la revolución industrial y en el resto de países europeos ya no se depende tanto de la agricultura, sino que se empieza a depender de la industria, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que la revolución industrial en España es limitada. Apenas se da en Cataluña, se da en el País Vasco, un poquito en Málaga, un poquito en Madrid, ¿vale? Pero en España la revolución industrial tuvo un eco limitado. En cierta medida, ¿por qué? Pues porque hay todavía, ¿cómo decirlo?, un núcleo que se niega a transicionar al régimen liberal. Hay una parte de la sociedad española, sobre todo las élites, la nobleza, el clero, que se niega a transicionar hacia ese régimen liberal, a darle más poder a la industria, a que la economía pues dependa de la industria. Y no, España sigue un poco anclada en esa economía agraria del antiguo régimen. Ese es el gran problema que hemos tenido en España. En el siglo XIX, si bien otros países se iban hacia la industria, hacia una economía industrial, en España seguíamos en una economía agraria anclada en el antiguo régimen. Y se tardarán décadas en abolir el régimen señorial y liberalizar a esos siervos para que dejen de ser siervos y pasen a ser campesinos y jornaleros. Habrá una desamortización de manera que un político pues le expropie tierra a la iglesia para que éstas se puedan vender y se les pueda sacar más productividad. Todo eso será un proceso complejo y dramático porque en España hubo resistencia a abandonar ese modelo y se tardarán décadas en terminar de liberalizar la tierra y que se le pueda sacar toda la productividad pues que en otros países se le estaba sacando. Y luego finalmente, muy importante, tenemos la sociedad estamental. Vamos a ver, la sociedad estamental determina que tú estás en la clase social donde has nacido. Si naces en una familia campesina,
serás campesino de por vida, si naces en una familia noble, serás noble de por vida. Y entonces, esto se empieza a cuestionar a partir de la Revolución Francesa o a partir de la Constitución de Cádiz de 1812. ¿Por qué un noble tiene que tener privilegios y un campesino tiene que tener menos derechos que un noble? Todo esto se empieza a cuestionar y se va transicionando hacia una sociedad donde tu posición social la determine tu riqueza, tu trabajo y tu mérito, o al menos eso es lo que se pretende. De nuevo, en España esto va a costar mucho. Habrá un núcleo fuerte que se resista a abandonar eso. De hecho, nos costará incluso guerras civiles. ¿Qué guerras civiles? Las guerras carlistas. Las guerras carlistas son un poco el paradigma de esas dos Españas, de una España que quiere seguir en el antiguo régimen y de una España que quiere ir hacia el régimen liberal. O sea, es que nos costaron guerras. Guerras nos costó. Parte de un pueblo contra otro. Imaginaros si fue dramático esa transición. En fin, espero que hayas comprendido, hayas entendido, como decía. Fijaros que en estos 10-11 minutos acabo de resumir el siglo XIX. Bueno, entiéndeme, las ideas fundamentales están ahí, ¿vale? Por eso es importante, para estudiar el siglo XIX, comprender bien este concepto. Espero que te haya resultado útil. Te recuerdo, tienes mi libro de apuntes, te dejo el enlace en las notas del programa. Sin más dilación, te mando un abrazo enorme, te dejo que estudies, que sé que es lo que estás haciendo, ¿vale? Sé que es lo que estás haciendo, así que en cuanto corte a la de 3, sigues con tus apuntes, 1, 2 y 3.